Ok, continuando con los videos, el video anterior fue el del yo soy y recordamos un poquito que el que mencionó el yo soy fue el ángel de Dios que se le apareció en la zarza a Moisés. Entonces vino la voz de Dios y dijo yo soy, ¿no? O sea, no entro en más detalles de la historia, está en el otro video. Entonces el ángel se apareció, Dios dice yo soy, da su nombre, etc. Entonces, ese fue el primer comentario acerca del ángel. Entonces, este video va a tratar de quién es ese ángel, o vamos a tratar de en base a estos versículos donde hablan del ángel, el ángel de Jehová, identificar a quién se está refiriendo o quién es ese personaje. Ahora, un ángel puede ser o puede referirse, según una nota que viene en Reina Valera, en Hebreos 1:4, puede referirse a Dios, a personas o a los seres, ¿sí? Mitológicos, por así decirles de alguna forma, seres, ¿cómo se llama? Sobrenaturales, mejor dicho. Entonces, también se refiere a ángeles. Entonces, hay que identificar cuándo se está refiriendo a un mensajero. Ángelos viene de mensajero. Incluso la palabra evangelio viene de ángelos, mensaje, buenas noticias. Evangelio es buenas noticias. Ángelos es el mensaje. Entonces, aquí pues vamos a tratar de ver con los versículos a qué se estaría refiriendo. Por ejemplo, voy a iniciar con Hechos 3, que precisamente hace hincapié en el versículo de Éxodo de la zarza. Y dice aquí en Hechos, dice, Dios ha cumplido, ¿sí?, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, como ya lo habíamos visto en otro video, de quién hablan los profetas, ¿no? Entonces Dios ha cumplido lo que dijo con los profetas, o lo que nos anunció por medio de ellos. Dice, entonces, en una parte aquí también lo estoy poniendo verde y estoy saltando para no hacerlo tan largo. Y envíe a Jesucristo, ¿sí? Envíe a Jesucristo, el cual habló Dios por sus santos profetas desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, ¿sí? Aquí es Nuevo Testamento, están hablando acerca de Moisés, que es Antiguo Testamento, dice, pero están haciendo hincapié en que a Moisés le fue prometido que se levantaría un profeta. Entonces nos avisa que nosotros debíamos estar esperando a ese profeta, sobre todo el pueblo de Israel, ¿no? Dice, a él oiréis en todas las cosas que hable, y toda alma que no oiga será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas han anunciado eso hasta estos días, ¿no? A los días en que están hablando aquí en Hechos, en que esto ya se ha cumplido. Dice, y Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. O sea, esta promesa fue hecha a Moisés, perdón, y fue cumplida cuando Dios mandó a Cristo, ¿sí? Ahora, vamos a ver el versículo en el cual Dios le hace esa promesa tajante. Dice, Éxodo 23:20, dice, he aquí yo envío a mi ángel, dice Dios, envío a mi ángel, puede ser tomado como a mi mensajero, pero vamos a ver si no se está refiriendo también a una criatura, a un ser sobrenatural. Dice, envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Entran a la tierra de Israel. Ese es el pacto que tenían. Y hago hincapié en la palabra pacto. Guárdate delante de él. ¿Sí? Son las instrucciones que Dios le está dando a Moisés. Te envío a mi ángel, guárdate, cuídate delante de él. ¿Sí? Él no es cualquiera. Oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Sí? El hecho de su nombre es su esencia, ¿sí? Es como su representante, y el que va en representación de alguien va con su autoridad. Es como que tenga una carta poder y tiene todo el derecho, la autoridad del que lo envía. Entonces, en este caso, él va con su nombre, ¿sí? Y en su nombre, ¿sí? Es enviado de él, va en su nombre, en representación de él, pero en este caso Dios hace hincapié que este ser, esta persona, no solo va en su nombre, en su lugar, sino va con su nombre. Y ahí pondré un poquito nuevamente el comentario de el nombre de Yeshua, Jehová Yoshia, ¿sí?
tiene en su nombre el nombre de Jehová. Su nombre está en él. Dice, ahora, adelantando un poquito la conclusión, ¿no? Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. En Deuteronomio 18, Deuteronomio normalmente hace como que un resumen de los primeros 4 versículos libros de la Biblia. Entonces, en Deuteronomio 18 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. ¿Sí? Entonces, en Éxodo lo mencionaba como que yo envío a mi ángel, él irá delante de ustedes, y aquí le llama, profeta levantará Dios delante de ustedes, a él escuchen, ¿sí? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, dando a entender un hombre, así como tú, pero profeta, ¿sí? Es un profeta, así como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Él no hablará nada que yo no le diga. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Sí? Entonces aquí se está aclarando la otra versión del nombre. ¿Sí? En una va con su nombre y aquí va en mi nombre. ¿Sí? Entonces, únes esos 2 versículos y estamos haciendo la conexión de que este ángel, este profeta, iría con el nombre y en su nombre. En Hechos 7, ahí sí estamos haciendo nuevamente la capitalización del versículo de Éxodo, donde el ángel habla con Moisés y dice, un ángel se le apareció en el desierto en la llama de fuego de una zarza y le dice, yo soy el Dios de tus padres, quita el calzado, ¿sí?, de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Sí? Entonces estás hablando con Dios, todo esto que está alrededor es tierra santa. Y esto nuevamente hago hincapié en que tomen en cuenta estas pequeñas frases que el ángel usa cuando está frente a alguien. Dice, hey, no puedes estar así nada más conmigo, quítate los zapatos. ¿Sí? Entonces, aquí dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de el ángel que se le apareció en la zarza. ¿Sí? Este, el ángel, los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré al Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. ¿Sí? La redacción cambia porque en unas es hablando Dios y otras hablando, ¿sí?, Moisés, y en otras es gente contando la historia para recordatorio de los que están escuchando. Ahora, continuamos, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, ¿sí?, que le hablaba en el monte Sinaí. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, haciendo hincapié a que han matado al que les fue prometido. En Hechos ya había muerto Cristo, ya había resucitado, ya se había ido, y aquí estamos escuchando una conversación entre judíos donde dice, ustedes han matado al que nos fue prometido, ustedes han matado, han entregado a muerte a este personaje, ¿sí? Y vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles, no la guardaste. ¿Quién le entregó la ley a Moisés? Dios. En otros pasajes veremos que es el ángel quien hace el pacto con ellos. ¿Sí? El pacto de la ley, el pacto con Moisés, el pacto con el pueblo de Israel fue hecho por medio del ángel. Y en los versículos del Antiguo Testamento iniciamos en Génesis 16, que me parece es el primer versículo donde realmente se habla del ángel de Jehová. Porque en Éxodo ciertamente Moisés habla con el ángel, pero no sería la primera mención, porque aquí estamos hablando de la época de Abraham, que es mucho tiempo antes de Moisés. Entonces, en Génesis 16, 16:7, la primera persona que realmente aquí vemos que está teniendo contacto con el ángel de Jehová es la esclava de Abraham, que huye de la casa y dice que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente del agua. Dice, y le dijo el ángel de Jehová,
vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud, porque su descendencia era descendencia de Abraham, ¿sí? Entonces, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí se ha concebido, que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, ¿sí? Realmente llevas un hijo en ti, ese hijo es hijo de mi amigo Abraham, ¿sí? Vas a ser madre de una persona que va a ser patriarca, digamos de así, de varias personas, ¿sí? Y se cuenta o se cree que este Ismael es el antepasado de los musulmanes hoy en día, ¿sí? No tanto como la religión musulmana, sino de todos los descendientes, los árabes, ¿sí? Vendrían a ser descendientes de Ismael. Dice, y él será un hombre fiero, su mano será contra todos, la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres el Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿Sí? Entonces ella estaba viendo a una persona físicamente, pero esta persona era el ángel de Jehová, y a su vez le hace una promesa que solo Dios pudiera hacer, ¿no? Entonces llamó al pozo el pozo del viviente que me ve. He aquí entre Cades y Beret, ¿sí? Entonces realmente aquí es como que la primer mención del ángel de Jehová teniendo contacto con una persona. En Génesis 18 dice que se le apareció Jehová. Aquí no dice el ángel ni nada, dice se le apareció Jehová, pero ahora a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda al calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones, ¿sí? Que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda y a recibirlos, y se postró en tierra, o sea, se postró a adorarlos. Reconoció quiénes eran estas personas, pero realmente se postró por Jehová, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído? Bueno, Sara diciendo, aquí es nada más otro versículo donde menciona que era Jehová quien estaba hablando con Moisés. No entraré en detalles del por qué se rió Sara, ¿no? 18 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Hablando de Sodoma y Gomorra, ¿sí? El sobrino de Abraham estaba en Sodoma y Gomorra, entonces Dios lo sabía, obviamente. Entonces le digo, le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero es Jehová hablando con Abraham. Dice, ahora sí que se apartaron de ahí los varones fuera de ahí y estaba aún delante de Jehová. Abraham estaba aún con Jehová cuando los otros dos que estaban acompañándolo se fueron a Sodoma y Gomorra. En Génesis 18 dice, y Jehová se fue. No entraré en más detalles, simplemente Jehová, o sea, repitiendo, Jehová, 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 Jehová estaba hablando con Moisés, ¿sí? Ahora, ya había nacido Ismael, el muchacho descendiente de Abraham, que nació por medio de la esclava. Entonces, en Génesis 21, ella había sido, digámoslo así, despachada de la casa porque entró en pleito con Sara, la esposa. Entonces dice que oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, a Agar la esclava. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, ¿sí? El ángel, ¿sí? Llamó a Agar y le dijo, Dios ha oído. Pues aquí podemos decir, yo soy el ángel, yo soy Dios, he oído, o yo soy el mensajero que te está diciendo que Dios ha oído, ¿sí? Entonces, y Dios estaba con el muchacho. En Génesis 22 dice, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí es el pasaje donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y dice, aquí Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, ¿sí? Y dice en el 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. En el 11 nos estaba diciendo, el ángel de Jehová dio voces, ¿sí? Y en el 15 dice que el ángel de Jehová llamó por segunda vez. Y en el 16 dice, por sí mismo he jurado, dice Jehová, dice.
el ángel dijo que Jehová ha jurado por sí mismo, ¿sí? Entonces, ahí a lo mejor al momento de saltarme los versículos pudiera estar ahí brincándome información, pero ustedes lo pueden estar leyendo ahí. Dice, por mí mismo he jurado, dijo Jehová. ¿Y quién lo está diciendo? El ángel. Nuevamente, puede ser que el ángel haciéndose hincapié como, yo soy el ángel de Jehová, pero no soy Jehová. Pero como soy el mensajero, estoy diciendo las cosas tal cual las ha dicho Dios, ¿sí? Por mí mismo he jurado, dice Jehová. No lo dice porque él sea Jehová, sino porque está repitiendo textual. O tal vez sí es Jehová, ¿sí? Entonces esa es la cuestión aquí. Dice, Génesis 24, dice, Jehová, Dios de los cielos, que tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás ahí mujer para mi hijo. ¿Sí? Eso realmente es Abraham enviando a su sirviente a buscar una mujer de su parentela para que se case con su hijo. Pero dice, no temas, no temas por el viaje, lo peligroso que pueda ser o por lo difícil de la tarea, el ángel de Jehová estará delante de ti. Dios enviará a su ángel, dice. En Génesis 28 dice aquí que Jacob soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extrema llevaba al cielo. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Él dijo, yo soy Jehová, o sea, nuevamente con él, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac, ¿sí? Hablándole a Jacob. La tierra en que estás acostado te la dará a ti y a tu descendencia. Bueno, cuando despierta Jacob de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. En el 28:20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Sí? Tuvo un sueño y soñó que vio a Jehová. En el 31 dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños. ¿Sí? Aquí estaba diciendo que Jehová había visto al final de la escalera, pero aquí en el 31 dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños. Contando su historia, dice que al que vio fue al ángel de Jehová. Y yo dije, heme aquí. Dice, yo soy el Dios de Betel, en donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, el voto de, si Dios hace esto conmigo, Él será mi Dios. Dice, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Sí? Entonces él está contando la misma historia que leímos en el versículo anterior, pero simplemente aquí está diciendo que el ángel fue quien le dijo eso. En el texto anterior había dicho Jehová. Dice en 32:9, dice, el Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. ¿Sí? Aquí, lo contrario, ya habíamos dicho que el ángel, ¿sí?, le dijo, vuélvete a casa de tu parentela, ¿sí? Le dijo, yo soy el Dios de Betel, donde tú me viste, tú me encontraste en la escalera. Y en el 32 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, de Isaac, Jehová, ¿sí? Tú me dijiste, vuélvete a casa de tu parentela. Entonces hay un cambio de personajes que parecieran no afectar la historia por alguna razón. Una puedes mencionar al ángel y puedes mencionar a Dios y estás refiriéndote aparentemente en lo mismo. Dice, ahora en Génesis 32 tenemos una historia muy curiosa y es la historia de cómo Jacob deja de llamarse Jacob y se empieza a llamar Israel. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón, ¿sí?, hasta que rayaba el alba, un hombre. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo, de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob, que significa suplantador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, entre paréntesis, el que prevalece con Dios. La razón por qué le da su nombre es
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿sí? Has luchado con Dios, o sea, el varón con el que estaba luchando era Dios. Entonces, has luchado con Dios y has vencido, ¿sí? Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Él todavía sin darse cuenta que con el que estaba luchando era con Dios. Dice, dime tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí, ¿sí? No has entendido, es como el yo soy el que soy, ¿sí? No me tienes que preguntar mi nombre, pero bueno, ahí le está preguntando su nombre. Dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿Sí? Lo bendijo y se fue. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué puedo entender aquí? Que cuando se fue, no se fue caminando, sino se fue de una manera diferente, sobrenatural, y dijo, acabo de ver a Dios cara a cara y no morí. Esa es la razón por la cual dice, venció a Dios, ¿sí? No solo por el hecho de que le ganó en las luchitas, sino es el hecho de venció al verlo a cara y no morir, ¿sí? Ahora, entrando en detalles de este versículo, de este pasaje, porque pudieras quedarse ahí, en Oseas nos narra Dios una queja que tiene contra el pueblo de Israel. Y dice así, pleito tiene Jehová con Judá, que es Judá es descendiente de Israel, ¿sí? Es el cuarto hijo, para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras, ¿sí? Jacob, el que peleó con el varón, ¿sí? Su descendencia tenían pleito con Dios, ¿no? En el seno materno, ¿sí? Jacob, en el seno materno, tomó por el calcañar a su hermano Esaú y con su poder venció al ángel. ¿Con quién peleó? ¿Con qué varón estaba peleando este Jacob en el versículo, en el pasaje anterior? Con el ángel. Aquí mencionaba que era un varón, pero Oseas nos está diciendo que Dios está diciendo que peleó con el ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló. Y allí habló con nosotros. En Betel, a Jacob peleó con el ángel. ¿Sí? Ahí venció y habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Y aquí lo curioso es que en el pasaje de Génesis 32 que vimos, le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y no se lo dice, ¿sí? Pero él entiende ya al final que sí era Dios con el que había hablado. Ahora, lo curioso es que en este pasaje que sí están haciendo hincapié en esa misma historia, dice, Jehová es mi nombre, como que querían saber mi nombre. En el pasaje del pleito, te voy a decir mi nombre, es Jehová, pero no lo menciona ni siquiera en el Pentateuco, ni siquiera en la Torá, los 5 libros de Moisés, lo menciona en los libros de los profetas, ¿sí? Le contesta en un libro miles de años después, ¿sí? La pregunta que le hizo Jacob mientras peleaba con él, dime tu nombre, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y se fue. Jacob se da cuenta que había peleado con Dios, que había visto a Dios cara a cara, y aquí en Oseas dice, tengo pleito con ellos, siempre han sido rebeldes, desde que me vio, peleó conmigo, ¿sí? Desde que nació, agarró del calcañar a su hermano como para que no naciera primero que él, porque eran gemelos, ¿sí? Venció al ángel, ¿sí? Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es mi nombre, ¿sí? Entonces, ahí es como que, repito, la respuesta de la pregunta que quedó sin contestación durante el pleito. Ahora, Dios, hablándole a un profeta, le está diciendo, ¿querían saber mi nombre es este, ¿sí? Que les quede claro, ¿no? Entonces, Génesis 48 y dijo, bendijo a José diciendo, este pasaje lo mencioné en el texto anterior, en el video anterior, pero bueno, bendijo a José, Jacob a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy, desde que existo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, ¿sí? El ángel. Ok, continuando, tenemos en Éxodo 12, dice,
que Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando los va a sacar de Egipto de mano o por medio de Moisés, ¿sí? Es la Pascua, matan al cordero, les da las instrucciones para poner la sangre en el marco de la puerta. El que no tuviera la sangre, ¿sí? Jehová pasaría hiriendo en este caso a los egipcios que no tenían esa instrucción. Entonces todo aquel que no tuviera la sangre en el marco de su puerta, moriría el primogénito, ¿sí? Aquí dice que Jehová lo haría, Jehová pasará casi que personalmente. En Éxodo 14 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, en pos de los egipcios que perseguían al pueblo de Israel mientras huían, dice, e hizo Jehová que el mar se retirase, ¿sí? Estaban peleando el ángel de Jehová, ¿sí? El ángel de Dios con los egipcios, y a su vez el Jehová estaba haciendo los milagros, ¿no? Dice, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios, porque Jehová peleaba por ellos contra los egipcios. No peleaba el pueblo de Israel, ellos estaban huyendo, habían mujeres y niños mientras los egipcios los perseguían, pero Jehová peleó con ellos, peleó contra los egipcios por ellos. En Deuteronomio 4 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, y te sacó de Egipto con presencia y con gran poder. Aquí nuevamente, como dije, Deuteronomio está haciendo un resumen de los primeros libros de la Biblia y están recordando ese mismo pasaje y está diciendo exactamente lo mismo. Jehová peleó contra los egipcios. Ahora, en Deuteronomio 6 dice, Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, ¿sí? Jehová lo hizo. En Deuteronomio 7, señales y milagros de la mano poderosa del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Y así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos, ¿sí? Nuevamente, entonces si estamos viendo el tema del ángel, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque aquí tenemos que en el libro de Jueces 2 dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres. Él los sacó de Egipto y él había hecho el pacto, ¿sí? de entregarles la tierra, ¿sí? De los cananeos, ¿sí? Lo que hoy es Israel. Entonces, todos esos versículos donde decía, Jehová lo sacó, Jehová peleó, ¿sí? De pronto viene el ángel y dice, yo lo saqué de Egipto, ¿sí? Y los introduje aquí. Se rebelaron contra él en el desierto, ¿sí? Y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia cuando puso en Egipto sus señales, ¿sí? En otro Salmo 99 dice, Moisés y Aarón y Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová. En columna de nube hablaba con ellos, ¿sí? Jehová nuestro Dios, exaltado a Jehová nuestro Dios, Jehová es nuestro Dios santo, dice. En Isaías 63 dice, fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Nuevamente, su espíritu se enojó contra Israel. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su santo espíritu? Jeremías 31 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice, Hebreos 8 dice, pacto hice con sus padres el día que los tomé de mi mano, ¿sí? Para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, dice el Señor. Realmente aquí en Hebreos está citando justamente Jeremías 31, ¿sí? El cual es un recordatorio de la historia de cómo Dios los saca de Egipto, pero el que hablaba en Jeremías 31 es Jehová. El que habla en Hebreos 8 dice el Señor, ¿sí? Entonces, el Señor en el Nuevo Testamento muchas veces vamos a ver que se está refiriendo a Cristo y lo mencionaré más adelante. Pero bueno, en Judas 1 dice,
conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es Dios, pero el Señor es Jesucristo. Entonces, nuevamente, si el que los saca de Egipto, o el que está diciendo, yo los saqué de Egipto, dice Jehová, ¿sí? Invalidaron mi pacto, dice Jehová. Entonces, ya en otro dice, invalidaron mi pacto, dice el Señor es Jesucristo. Entonces, ahora ya no es solamente una relación de que es el ángel de Jehová será Dios, sino ¿quién era el ángel de Jehová entonces? Dice, mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, Jesucristo es el Señor. Entonces, si aquí en Judas está diciendo, el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿sí? El Señor puede estarse refiriendo a Dios, a su ángel, a Jesucristo, ¿sí? Ahí cada quien entendió como lo quiso entender, pero realmente en el Nuevo Testamento, aquí es en Hebreos, el autor está diciendo, dice el Señor, ¿sí? Y Judas está diciendo, ¿sí?, que el Señor lo sacó de Egipto. Claro, el Señor es un título que se le da a Dios en el Antiguo Testamento también, pero en el Nuevo sí es muy notorio cómo es Dios y mi Señor. Como dice aquí, gracia de nuestro Dios, niegan a Dios único soberano y a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, cuando hacen hincapié en Señor, en el Nuevo Testamento, en las cartas, ya muchas veces se refieren a Jesucristo. Pudiera estar equivocado, pero vamos a seguir viendo más versículos. Números 22. Y la ira de Dios se encendió, y el ángel de Jehová se puso por el camino del adversario suyo, ¿sí? Ahora, esta es una historia donde hay un profeta en el cual Dios le dice, no vayas, porque le estaban llamando para ir a maldecir al pueblo de Israel. Le dice, no vayas, ¿sí? No hagas eso porque no voy a maldecir, no voy a destruir Israel, y Israel es mi pueblo. Entonces, estos le quieren pagar para maldecir al pueblo de Israel. Entonces, le llaman a esta persona que era conocido como profeta de Dios. Entonces, lo quieren, digámoslo así, comprar, y Dios se opone. Entonces, cuando esta persona, a pesar de que Dios le dijo, no, se estaba ahí encaminando para ir con ellos, el ángel de Jehová se le aparece. Dice, y el asna, el burrito donde él iba montado, vio al ángel de Jehová con una espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino. Entonces empieza un pleito de esta persona con su asna de, hey, vente para acá, ¿sí? Y el ángel de Jehová se puso en la senda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó en la pared, y el ángel de Jehová pasó por allá, y viendo el asna, el ángel de Jehová, entonces Jehová abrió la boca del asna, ¿sí? El cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Cuando está peleando el asna con Balaam, que Balaam quería ir a un lado y el asna empieza a irse a otro para evadir al ángel, ¿sí? Balaam no se había dado cuenta que el ángel estaba ahí. Entonces el ángel abre la boca del asna y el asna habla. Y le dice, ¿qué te he hecho que me estás golpeando? ¿Sí? ¿Que no ves que te estoy librando del que está enfrente con una espada desenvainada? Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, ¿sí? El ángel de Jehová abre la boca del asna, más bien dice aquí Jehová también. Y Jehová abrió los ojos ahora de Balaam y vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino. Tenía una espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, ¿sí? Cuando se inclinan sobre su rostro hacia un ángel, nosotros no debemos adorar a ángeles, ¿sí? El único al que debes de adorar es a Dios. Entonces el hecho de que Balaam se incline ante el ángel, ¿sí?, es una señal, y vamos a ver otros ejemplos más adelante. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna? Entonces, ahí Balaam le dijo al ángel de Jehová en el versículo 34, y en el 35 dice, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, y no hablarás nada que no sea lo que yo te hable, ¿sí? Pero realmente ahí está hablando con una persona físicamente, y a esta persona se inclinó ante él, ¿sí? Balaam se inclina ante esta persona, este personaje, el ángel de Jehová. En Josué 5 dice, Josué estaba cerca de Jericó y alzó los ojos y vio a un varón que estaba delante de él. Tenía una espada desenvainada en su mano
Misma escena. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? Y dice, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y ojo, quiero aclarar también tomen nota, el príncipe del ejército de Jehová, ¿sí? Entonces Josué, postrando su rostro en tierra, le adoró. Solo a Dios adorarás, es un mandamiento. Y Josué adoró a esta persona que estaba enfrente de él y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Qué otro personaje había dicho esas mismas palabras? ¿Qué otros personajes habían hablado de la misma forma que este personaje está hablando? El mismo personaje que habló con Moisés en la zarza le dice, quítate tus zapatos, ¿sí? Y era el ángel de Jehová hablando de la zarza, de donde vino la voz de Jehová, ¿sí? Pero aquí Josué estaba entrando a Jericó, estaba llegando cerca de Jericó, y se le aparece un hombre que no supo si era bueno o malo, amigo o enemigo. Entonces le dice, ¿quién eres? ¿Sí? Vengo como el príncipe del ejército de Jehová. Y Josué lo adoró, ¿sí? Cuando solo a Dios debemos adorar. Entonces, que quede eso muy claro. Y la misma frase que le dice a Josué es la frase que le dijo a Moisés. Estás frente a mí, quítate el calzado porque esta tierra es santa. Jueces 6. Ahora, otro personaje. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás, de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo, el lagar, para esconderlo de los madianitas. Los israelitas tenían pleito con los madianitas, iban a invadir su terreno, entonces estaban escondiendo las cosechas. Y viene el ángel de Jehová, se le aparece y dice, Jehová está contigo, varón esforzado, ¿sí? O sea, como que se presenta este varón, esta persona, y le dice, Jehová está contigo. Dice, y Gedeón le responde, Señor, ¿sí? Si Jehová está con nosotros, ¿sí? No sé quién seas, pero por tu saludo te puedo decir que si Jehová estuviera con nosotros, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Sí? Han pasado años desde que ya tenemos esta tierra que a Moisés fue prometido que nos darían a nosotros, ¿sí? Pero ahora, en vez de tener paz en esta tierra que nos prometieron, tenemos pleitos con todos los vecinos, ¿no? Por así decirlo, no tenemos paz, no habitamos en ella seguros. Entonces, ¿dónde está ese Dios que hizo maravillas en tiempos antiguos? Dice, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos han entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ¿quién estaba ahí? El ángel. Y ahora dice que estaba mirándolo Jehová. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre de Manasés, etc. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Cómo que me des señal que has hablado conmigo? O sea, como que esta persona ya se está presentando como Dios. Yo te estoy diciendo, ve, haz esto y yo estaré contigo. ¿Quién eres tú? Sí, yo soy Jehová. Ok. Dame una señal para creer que realmente tú eres, ¿sí? Entonces, en el Jueces 6:20 dice, el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte caldo, y él así hizo. Y extendió el ángel de Jehová su báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel desapareció de su vista. Él pidió una señal de que era con Dios que realmente estaba hablando, y el ángel desapareció, ¿sí? Después de hacer ese milagro, claro. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, ¿sí? He visto al ángel de Jehová cara a cara, ¿sí? Ahora, este hecho de que he visto a Dios cara a cara y asustarse
estaba escrito también, lo pongo aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no podía ver a Dios cara a cara? Creían que iban a morir, ¿sí? En este caso, vio cara a cara, al igual que Jacob, y no murió. Entonces, he visto a Dios cara a cara, y Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, ¿sí? Entonces, se dio cuenta que con el que estaba hablando era Jehová. Y edificó altar a Jehová, su Dios, e hizo como Jehová le dijo. Dice, en Jueces 2, dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal y dijo, yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra que había jurado a vuestros padres, con tal de que no hagas pactos con los moradores de esta tierra, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Sí? Yo hice pacto con ustedes y ahora ustedes están pactando con los enemigos. Dice, cuando el ángel de Jehová habló, el pueblo alzó su voz y lloró y ofrecieron sacrificios ahí a Jehová. ¿Sí? El ángel les estaba reclamando haber dejado el pacto. Entonces la gente se dio cuenta que estaban dejando a Dios y lloró, ¿sí? Y ofrecieron sacrificios a Jehová. Esta es otra historia acerca del ángel de Jehová y es sobre Sansón. La mamá de Sansón y sus papás en sí eran ancianos, no podían tener hijos. Entonces a esta mujer, a la mamá de Sansón, apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Entonces en el 6 dice que la mujer vino y le contó a su marido diciendo, un varón de Dios, es un varón que venía a decir algo de parte de Dios, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Le digo, no sé quién era, se veía raro, se veía diferente a cualquier persona, tenía un aspecto como de ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre, ¿sí? Entonces oró Manoah a Jehová, su esposo, oró a Dios y dijo, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Si tú has dicho, y realmente esta persona vino de parte de Dios, sabemos que este niño puede nacer aunque nosotros seamos ancianos. Entonces, dinos qué debemos hacer con ese niño que está naciendo a nuestra avanzada edad, dice. Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando en el campo, mas su marido no estaba con ella. Él oró a Dios y le pidió que este personaje vuelva a aparecer y así lo hizo. Y la mujer corrió a avisarle a su marido, se me ha aparecido aquel varón que vino el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino. ¿Tú eres aquel varón que habló a mi mujer? Y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? El ángel de Jehová respondió a Manoah, prácticamente le dice, debe ser nazario, ¿sí? Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito, te prepararemos de comer. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. En la historia de Abraham, Abraham come con Jehová, le ofrece comida. Lo omití, no era un detalle importante, pero aquí le están diciendo, bueno, si tú eres el ángel, si tú eres Jehová, déjanos ofrecerte algo, quizá como un recordatorio de cómo hizo Abraham nuestro antepasado. Entonces dice, no voy a comer con ustedes. Si quieres hacer holocausto, si quieres hacer una ofrenda a Dios, hazla a Jehová directamente, ¿no? Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová, ¿sí? Ahora, el ángel le está diciendo, haz el holocausto para Jehová, ¿sí? Pero Manoah no sabía que él era su ángel. Entonces Manoah dijo al ángel, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Tú eres el mensajero quien nos está diciendo que hemos de tener un hijo, ¿sí? Entonces queremos ponerle quizá tu nombre, ¿sí? Te vamos a honrar porque tú has sido quien nos ha dado la buena noticia. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Nuevamente, yo soy el que soy, ¿sí? Acabo de decirte, yo soy, pero no lo entendiste, me preguntas mi nombre, entonces, ¿por qué me preguntas mi nombre? Que es admirable, dice, me preguntas mi nombre, ¿no estás viendo que es admirable? ¿No estás viendo que, sí? Y Manoah tomó un cabrito
y una ofrenda y los ofreció para una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, y el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron a tierra. En el momento que vieron el milagro, ahí sí, se postraron a tierra, supieron quién era, ¿sí? Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah, entonces entendieron que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, ¿sí? No es un ángel, es el ángel. Hemos visto a Dios, ¿sí? Y la mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, si nos hubiera mostrado, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas. Y la mujer dio a luz un hijo, y fue Sansón, y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿Ok? Entonces es una historia de esas muy interesantes, muy parecida también a la de Gedeón, ¿sí? Que no entiende la gente que están hablando con Dios directamente hasta que hace un milagro. Y curiosamente todos le preguntan su nombre. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Por qué me preguntan mi nombre? ¿No están viendo? Entonces, 2 Samuel 24. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. En este pasaje, David había hecho un censo en la población, censo para saber cuántos hombres disponibles para la guerra tenía, ¿sí? Una forma de decir, confío en mi ejército y no en Dios. Entonces, Dios le manda a decir que eso no le había agradado, porque él debería confiar en Dios y no en su ejército, ¿sí? Y Jehová envió peste, ¿sí? Como resultado de una oferta que le hace. Bueno, te ofrezco estos caminos, ¿no? Puedes elegir invasión, puedes invadir. Dos temas eran hombres contra ti. Y el último era yo haré algo contra ti. Entonces él eligió mejor que sea Dios quien me castigo, porque Dios es misericordioso, los hombres no. Entonces Jehová justamente lo castigó y envió peste. Y cuando el ángel, dice ahí, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. ¿Sí? Nuevamente la misericordia de Jehová. Y dijo el ángel que destruía, y dijo al ángel, ¿sí? Detén tu mano. Jehová le dijo al ángel, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David le dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice mal, te ruego que tu mano se vuelva contra mí, no contra el pueblo. ¿Ok? Entonces Gad, el que estaba ahí con David, le dijo, sube y levanta altar a Jehová. Subió David e hizo según le habían mandado. ¿Correcto? En Crónicas 21 es exactamente la misma historia, ¿sí? Es el ángel de Jehová destruyendo a Jerusalén con peste. Ok, en Primera de Reyes 19 tenemos uno de esos pasajes que son de los más curiosos. Entonces, Primera de Reyes 19 del 5 en adelante dice, echándose debajo de un enebro, hablando de Elías, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel, ahora sí, el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque luego largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿sí? Vino a él palabra de Jehová más bien, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Aquí el que lo despertó en las ocasiones anteriores era el ángel de Jehová. Se va a otro lado después de 40 días de caminar, entra a una cueva, viene palabra de Dios, no especifica si nuevamente el ángel hablando con él directamente, pero viene palabra de Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? No es que Dios no lo supiera, pero simplemente le está preguntando. Dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Nota, está diciendo tu pacto directamente, ¿no?
el pacto de Dios, como si estuviera hablando con el ángel de Jehová y le estuviera diciendo, han dejado el pacto de Dios, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme también. Dice, y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En la cueva vino palabra de Jehová a él, pero esa palabra le estaba diciendo, vete y ponte delante de Jehová. Entonces, curioso, yo estoy hablando con Jehová, pero me dice, sal y ponte delante de él. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento se rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. ¿Quién estaba pasando? ¿Sí? ¿A quién no podrían ver el rostro? A Dios. Entonces, cuando escucha el terremoto, fuego y todo eso, ¿sí? Pues quizás se asusta, pero ahí quedó. Pero cuando escucha el silbido apacible, ahí cubrió su rostro, para no ver a Dios. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Nuevamente, le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, porque han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas y me buscan, solo yo quedo, y me buscan también para matarme. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ok, lo curioso es que está hablando con alguien en la cueva y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? He sentido de Sale y le vuelve a preguntar, pero le dice, ponte enfrente de Jehová y habla con él. Entonces, Jehová, ¿qué le dice? Exactamente la misma pregunta y le vuelve a contestar lo mismo. Es como que si estuvieras hablando con una persona dentro y te dice, mira, ve a hablar con Jehová afuera, ¿sí? Entonces, si yo estuviera hablando con la misma persona, ¿por qué necesidad de contestarle lo mismo? Pudieras decirle así, ¿qué haces aquí, Elías? Esto y esto y esto. Bueno, sal y díselo a Jehová. ¿Qué haces aquí, Elías? Ah, ya te lo dije, ¿sí? Esto. Bueno, obviamente igual Elías no le iba a contestar hacia Dios, ¿sí? Pudiéramos pensar que realmente es como una forma de decir, yo te lo pregunto y te lo vuelvo a preguntar y me lo vas a contestar cuantas veces sean necesarias porque te lo estoy preguntando, o son dos personas con las que está hablando y él está teniendo una conversación con la primera dentro de la cueva y con la segunda afuera. Los dos le hacen la misma pregunta y él hace la misma respuesta, no porque sea repetitivo, sino porque primero no se lo dijo al mismo, ¿sí? No sé si me doy a entender. Ahí puede ser una interpretación ahí diferente, pero ciertamente es curioso cómo este mismo personaje que le habla, la voz que escucha dentro de la cueva y le dice, ve y preséntate delante de Jehová, ¿sí? Es como que yo soy palabra de Dios que está viniendo a ti, pero ve y habla con él. Y en el primero no se cubre la cara, en el segundo sí. Entonces son esos detalles que nos hacen pensar personas diferentes y hay una a la cual puede ver a la cara, pero hay otra a la que de plano no. Entonces, otro pasaje aquí dice, 2 de Reyes 1, dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías, el mismo personaje. Dice, levántate y sube a encontrarte con mensajeros del rey de Samaria. El rey de Samaria había enviado mensajeros porque estaba enfermo y dice, vayan a consultar al Dios, un Dios extranjero, ¿no? Entonces le dice, ve, intercepta a esos mensajeros y diles así, así ha dicho Jehová, ¿sí? El ángel de Jehová le dice a Elías, ¿sí? Que diga así, así ha dicho Jehová, del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron,
al rey, les dijo, ¿por qué volvieron? ¿Por qué no fueron a donde yo les ordené? Ellos respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id, vuelvan al rey que los envió y decid que así ha dicho Jehová. No hay Dios en Israel que tú enviaste a consultar a Beelzebub, Dios de Ecrón, por tanto del lecho que estás no te levantarás y de cierto morirás. ¿Sí? Entonces, aquí en 2 de Reyes 1:17 dice que conforme a la palabra de Jehová que habló Elías, murió esta persona. Este rey murió y reinó en su lugar Joram. ¿Sí? Ahora, la cuestión aquí nada más era mencionar el hecho de que el ángel de Jehová le dice a Elías, ve y dile a los mensajeros, así ha dicho Jehová. ¿Sí? Ok, aquí van 3 pasajes diferentes en donde hablan de una invasión de Siria hacia el pueblo de Israel. Entonces la gente estaba preocupada pues porque creían que iban a morir, pero le ruegan a Dios, ¿sí? Y Dios los salva y les dice así, por el mismo camino de donde vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, ¿sí? Y por amor a David mi siervo, ¿sí? Porque ellos eran, digámoslo así, descendientes. El rey que estaba reinando pues, era descendiente del rey David. Entonces, por amor a David, ¿sí? Tu antepasado, que es mi amigo, a quien yo amo, ¿sí? Entonces, por amor a él, no permitiré que les hagan algo. A pesar de que David, nuevamente, ya había fallecido, ya tenía generaciones de haber muerto, pero él ama a David porque David vive con Dios. Entonces, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, era aquí todo cuerpo de muertos. En Isaías 37 nos cuenta exactamente la misma historia. ¿Sí? El libro de Reyes son escritos, digámoslo así, precisamente de los hechos y acontecimientos de los reyes, pero Isaías es un profeta que está contando lo que pasó en sus tiempos, en su tiempo. Entonces Isaías 37 dice, por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque ampararé. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 y todo era cuerpo de muertos. O sea, lo mismo exactamente, pero en uno es los escritos donde cuentan la historia de los reyes y en otro es el profeta diciendo esto es lo que pasó, ¿sí? En mis tiempos, ¿no? Ahora en Crónicas 32 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, aquí en Crónicas, ¿sí? Nos están diciendo que el rey Ezequías y el profeta Isaías, los dos, ¿sí? El reyes están escribiendo los hechos del rey Ezequías y en Isaías están escribiendo lo que Isaías hizo, ¿sí? En Crónicas nos están narrando la misma historia, pero nos está diciendo que el rey y el profeta, ¿sí? Oraron y clamaron al cielo por la salvación del pueblo. Y Jehová envió un ángel, ¿sí? El cual destruyó a los valientes y esforzados y a los jefes capitanes del campamento de Asiria, ¿sí? Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos, ¿sí? Entonces, Dios libra de ese ejército al pueblo de Israel, destruyendo al ejército prácticamente completo. No sé cuántos serían en total, no lo dice, pero al menos 185,000 no son pocos. Entonces, el ángel de Jehová destruye a ese ejército para que no invadiera Israel. Entonces, esa misma historia la tenemos en estos 3 libros. Ahora, hay algo curioso aquí, que es que en Zacarías 14 hay una profecía. Dice que saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, ¿sí? Entonces, todas las naciones se reunirán en contra de Israel, pero saldrá Jehová y peleará como peleó en el día de la batalla. ¿Qué día de la batalla? El día en que el ángel peleó y cayeron 185,000. Ahora, esa profecía, ¿cuándo se cumplirá? De Apocalipsis 19. Entonces vi del cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre era el Verbo de Dios, ¿sí? Cristo
es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha hombre, ¿sí? Entonces, el nombre de este personaje es el verbo de Dios, el cual es Jesucristo, ¿sí? Entonces, este personaje está viniendo en un caballo blanco, ¿sí? Con los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y seguían con caballos blancos. Y en su boca sale una espada para herir con ella naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de jinetes, de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Dice. Entonces ya básicamente es la batalla del Armagedón que se está narrando aquí. Entonces en Zacarías se está profetizando que vendrá, ¿sí? Vendrá Jehová y peleará como peleó en el día de la batalla. El día de la batalla en que peleó el ángel de Jehová, ahora va a venir Cristo y peleará con todas las naciones que se están reuniendo para asediar Israel, ¿sí? Entonces, esta batalla que estamos viendo aquí sería el cumplimiento de lo que están diciendo en Zacarías. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Quién peleó? El ángel de Jehová, ¿sí? Pero aquí dice, vendrá Jehová, y en este futuro, que aún no acontece, ¿quién pelearía o quién peleará? Cristo, ¿sí? El ángel de Jehová, Cristo, el que peleará en el Armagedón. Entonces, otro texto dice, Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 35, sigue, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Eclesiastés 5 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, no digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? No digas nada sin sentido delante del ángel. ¿Por qué harás enojar a Dios? Y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Isaías 60 dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y pojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Aquí en este sentido, dice Isaías 60, es Dios hablando, pero dice que va a decorar el lugar de su santuario, o sea, su templo, y honrará el lugar de sus pies. ¿Dios tiene pies? ¿Sí? Es así como que va a honrar el lugar donde su planta de sus pies se posa. Isaías 63 dije, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. ¿Sí? Dios nuevamente hablando, dice que fue más bien su salvador, ¿sí? Tiempo pasado, este es Antiguo Testamento, aún no había venido Cristo, pero dice, fue su salvador, y en toda angustia de ellos él fue angustiado. Esta es profecía, ¿sí? Porque está hablando de Cristo y dice, en toda la angustia de nosotros los hombres, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, como lo habíamos mencionado en textos anteriores, por lo cual se les volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? En Jeremías 7 es cueva de ladrones, y este es un versículo muy curioso que fácilmente puede pasar desapercibido. Jeremías 7:11 hace un poquito hincapié a lo que hablamos de posar los pies de Dios sobre un templo. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. A ver. Aquí está hablando Dios y diciendo, es cueva de ladrones
¿sí? Es una plaza de comercio cualquiera. Este lugar que debería ser santo, en el cual se invoca mi santo nombre. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿A nombre de quién está el templo? Es el templo de Jehová. Su santo nombre es invocado en ese lugar. Pero él está viendo comerciantes en ese templo donde se invoca su santo nombre. Pero la cuestión aquí es que alguien más contesta y dice, he aquí yo también lo veo, dice Jehová. ¿Sí? Entonces, Jehová diciendo, este templo lo están profanando, este templo lo están usando para un uso que no es de mi agrado. Sí, yo también lo veo. ¿Y quién habló? Jehová. ¿Sí? No sé si queda ya claro, pero es muy, muy, muy claro cómo hay una pluralidad aquí y los dos son Jehová. Como si estuvieran pasando la lista en la escuela y de pronto dijeran Jehová y tres levantan la mano al mismo tiempo. En este caso solo se mencionan dos, al menos dos, pero hemos visto en varios pasajes Jehová, su ángel, Jehová le dice, ve y habla con Jehová allá afuera, ¿sí? Aquí es, este templo es donde se invoca mi nombre, sí, yo también lo veo, dijo Jehová. ¿El nombre de quién está en el templo? De Jehová. Entonces, ¿quién estaba hablando? Jehová. Y ahora el que le contesta dice que se llama Jehová. Entonces, es un versículo muy claro sobre, uno, la pluralidad de Dios y dos, pues, ¿quién estaría hablando? Pues damos a entender, ¿sí? Que sería el ángel, ¿sí? Ahora, lo magnífico de esto es que es un versículo muy claro de la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cosa que si tú le puedes decir a un judío, Dios es más de uno, te va a decir, ¿cómo te atreves, no? Dios es uno, solo hay un Dios, ¿sí? Pero aquí es Dios hablando con alguien más que es Dios también. Entonces los dos son Jehová. Entonces es muy, 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 muy interesante. Dice, en Ezequiel 43 dice, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Y yo ahí a uno que hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí. Ezequiel contando la historia de que había alguien con él, un hombre, un varón, ¿sí? Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, ¿sí? ¿De mi trono? ¿Quién tiene trono? Solo Dios tiene un trono, ¿sí? Y el lugar donde posaré la planta de mis pies. Nuevamente, Dios tiene pies, Dios va a estar en un trono en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Una persona, ¿sí? Haciendo referencia a que es su trono, ¿sí? Posará sus pies, ¿sí? Y no profanarán de nuevo mi santo nombre, ¿sí? Entonces, ¿quién está hablando? ¿Cuál es el nombre santo? Jehová. Pero es un hombre el que está hablando aquí, es un varón que está hablando con Ezequiel. Y está diciendo que posará sus pies. Entonces, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. ¿Sí? Entonces, un complemento perfecto para el pasaje de Jeremías que vimos acerca de el templo que estaba a nombre de Dios y el pasaje de Isaías donde dice que posaría sus pies. ¿Sí? Entonces, Daniel 3 dice, es una historia así un poquito larga aquí, entonces vamos a hacerla sencilla. Nabucodonosor era el rey de Persia y Daniel era el jefe, digámoslo así, de los sabios del reino, ¿no? Entonces, el rey se enoja porque los compañeros de Daniel, que eran tres, no quisieron adorar una imagen que el rey hizo sobre él mismo, o sea, una imagen de él mismo, y dijo, adórenla, ¿sí? Porque yo soy el emperador, deben adorar mi imagen. Se negaron porque ellos sabían que solo a Dios debían adorar y fueron enviados a ser quemados, ¿sí? Entonces, cuando el rey los avienta al fuego, dice aquí en el 25,
que aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Los habían amarrado a 3 y los habían arrojado. Pero él dice que mientras veía el fuego, ¿sí?, notaba que habían 4 y se estaban paseando como si nada dentro del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Así lo representa, o así lo menciona él, por ser babilónico, pues él tenía varios dioses, ¿sí? Pero decir, este se parece a uno diferente, este no se parece a una persona cualquiera, parece a uno de los hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, hey, los llamó, ¿no? Salid y venid. Y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey para mirar estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre los cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, ¿sí?, de ellos 3, que envió a su ángel, ¿sí?, este ser, esta persona que parecía como los hijos de los dioses, lo representa o lo identifica como un ángel, pero bendito sea su Dios que envió a su ángel y los libró. ¿Libró a quienes? A sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Prefirieron morir antes de incumplir un mandamiento de Dios por cumplir el mandamiento del rey. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. En Daniel 6 tenemos otro pasaje en el cual ahora es Daniel quien es arrojado a los leones, pero ahora en el reinado de los persas, ¿sí? Entonces hay un cierto engaño ahí que no entraré en detalle, pero lo convencen al rey de que arroje a Daniel al foso de los leones. Entonces cuando el rey va a la mañana siguiente y pues esperaba ver el cadáver de Daniel o lo que quedara de él, dice aquí en el 22 que Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces, no hizo nada malo, fue castigado injustamente, entonces el ángel de Jehová cerró la boca de los leones toda la noche para que no le hicieran nada a Daniel. Ahora en otra profecía que está en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo futuro se levantará Miguel. ¿Y quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro. Ahora no entrarás en más detalles, simplemente se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Es un ángel, pero hay una relación, o pudiera haber una relación, entre que aquí describen a Miguel, que es el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el pueblo de Israel. Y cuando el ángel de Jehová se presenta ante Josué, le dice, ¿eres amigo o eres enemigo? ¿Qué le responde? He venido como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces, ¿pudiera ser Miguel el ángel de Jehová? Esa es otra cuestión. Daniel 12:5 dice, y yo Daniel miré, y aquí que otros 2 estaban en pie, y uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, y juró por Dios, ¿sí?, como es mandamiento, solo un Dios tendrás, y jurarás por su nombre. Entonces aquí este ángel está jurando por el nombre del que vive por los siglos de los siglos, del nombre de Dios, que será por tiempos y mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Y respondió, anda Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Ahora, curiosidades de este pasaje. Era un varón, no dice un ángel, no dice el ángel, pero era un varón que le estaba revelando cierta información a Daniel. Entonces le dice, ¿cuándo serán los tiempos del fin? Dice que vio una visión en la cual este varón alzó sus manos, juró por el que vive, ¿sí?, por los siglos de los siglos, juró por Dios, y
Le dice, cuando termine la dispersión, perdón, del pueblo de Israel, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo terminó la dispersión del pueblo de Israel? ¿O cuándo empezó el final de la dispersión? En 1948, cuando Israel se hizo nación, ¿sí? Entonces, de estar dispersos por todo el mundo, como estaba escrito aquí, ¿sí? Porque aquí era Daniel, un judío, en Babilonia, ¿sí? Disperso ya desde tiempo, estamos hablando miles de años de atrás de nosotros, ¿sí? Ahora, en 1948, esta dispersión de la cual se estaba hablando está llegando a su fin, porque cada vez más judíos están llegando a su tierra, ¿sí? A su país, a su nación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo terminarán? ¿Cuándo serán los tiempos del fin? Cuando termine la dispersión del pueblo santo. Y dice que sería por tiempos y la mitad de un tiempo, ¿sí? Ya el final, los tiempos finales serían por años y mitad de un año, ¿sí? Entonces, 3 años y medio, que es el tiempo que dura la gran tribulación, la fase final, los últimos 3 años y medio, donde reinará el anticristo. Reinará por 7, pero 3 años y medio serán de un gobierno de paz aparente, y los otros 3 años y medio son lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces aquí le están diciendo a Daniel, el final, ¿sí? Lo que jura el ángel es que sería por 3 años y medio, ¿sí? Entonces, todo empezaría a notarse cuando termine la dispersión del pueblo santo. Entonces, si en algún momento en esta historia, en la vida real, alguien declara, informa, dice o se da a entender que la dispersión del pueblo de Israel, que todos los judíos israelitas que han estado dispersos a lo largo de miles de años en todo el mundo, han regresado a su tierra, en ese momento podemos saber o podemos entender que son los tiempos finales, ¿sí? Entonces, lo curioso aquí nuevamente es el varón que levanta las manos, jura y sella las cosas, y no dice cuándo sería, dice, digámoslo así, todas estas cosas serán cumplidas cuando acabe la dispersión, y ahí dice que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, ¿quién nos habla del tiempo del fin? Pasamos a Apocalipsis 10, y es aquí donde este pasaje, donde no se menciona para nada un ángel, ya toma cierta coherencia con Apocalipsis 10, en el cual dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Entonces, este arco iris hace notar un pacto, porque cuando Noé sale del arca, sale un arco iris y Dios hace un pacto con él, ¿sí? Le hace una promesa. Entonces, muchos relacionan un arco iris con el pacto de Dios. Entonces, este ángel tenía un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el otro sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella estas cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, ¿sí? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y todas las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, ¿sí? Aquí en Daniel nos dicen de un ángel, una persona, un ser que levanta las manos y jura por Dios que sería por tiempos y la mitad de un tiempo, ¿sí? Y aquí tenemos a un ángel que levanta sus manos, pero ya en Apocalipsis, y dice, el tiempo no será más, se acabó el tiempo, ¿sí? Entonces es la misma escena, prácticamente igual, con ligeros detalles de diferencia, pero ahí está diciendo y declarando, se acabó. Hay quienes interpretan que este ángel, el ángel del pacto, es precisamente Jesucristo, ¿sí? Aquí no lo dice así tal cual, pero realmente
Aquí lo importante, o digamos, la relación que hay es que en Daniel veo una visión que es exactamente la misma de Apocalipsis 10. Dice, ahora, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas, ¿sí? Haciendo hincapié en que él ya lo había dicho. ¿Dónde lo había dicho? Bueno, aquí tenemos un ejemplo en Daniel, el cual había anunciado estas cosas que en Apocalipsis se están cumpliendo. Ahora sí, algunos otros versículos que hablan del ángel, dice Zacarías 1, entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Ahora, le está llamando Señor a alguien, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿sí? Nuevamente, tú no adoras a ángeles, tú no adoras a alguien más que no sea Dios, y no le llamas Señor, ¿sí? Entonces, aquí le dice, ¿qué es esto, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y le dijeron, hemos encontrado la tierra y aquí que la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos. El ángel, ¿sí?, dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? ¿Sí? Y de las ciudades de Judá. Entonces Jehová respondió buenas palabras. O sea, el ángel realmente está hablando con Jehová. O sea, dos personajes. Jehová respondió las buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Zacarías estaba con el ángel habla con Jehová y Jehová le responde al ángel. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén, ¿sí? En ella será edificada mi casa, ¿sí? Mi templo, ¿sí? Nuevamente, el lugar donde está su trono, el lugar donde posa sus pies, el lugar santo, ¿no? Entonces, Zacarías 1 dice, después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos, y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Estos son los cuernos, simbolismo, cuernos que dispersaron al pueblo, ¿sí? Zacarías 2, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, ¿sí? Le pregunta a este personaje, ¿a dónde vas? Dice, voy a tomar las medidas de Jerusalén para ver cuánto es su anchura y cuánto es su longitud. Y aquí salía el ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro. El ángel que hablaba conmigo, vamos a entender que es el ángel, pero luego cuando el ángel que hablaba conmigo sale, otro ángel, ya otro ángel cualquiera, pudiéramos decir, viene a su encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén y a la causa de multitud de hombres de ganado a medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, ¿sí? No, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en corredor y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Dios esparció a su pueblo por los 4 puntos, ¿sí? Los 4 vientos, por así decirlo. Zacarías 4:1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que despertado de su sueño. ¿Sí? Me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro en un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos por las lámparas que están encima de él. Ahora estos 7 candelabros y todo eso nos hacen recordar nuevamente Apocalipsis. Dice, y junto a los 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Nuevamente le llama a ese ángel Señor. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, Zacarías 5:5, dice, salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira esto que sale. Y ahora hay una escena curiosa también en el libro de Zacarías, capítulo 3, y dice que me mostró al sumo sacerdote Josué, ¿sí?
lo expliqué en otro video, pero rápidamente, Josué es la traducción más correcta de Yeshua, de Jesús. Lo que nosotros conocemos como Jesús, la traducción más correcta es Josué, porque Josué es la traducción de Jehová Yoshia. Y Jesús es nada más así como que una transliteración que en teoría no significa nada. Claro, nosotros si le podemos decir Jesús, no creo que no entienda que nos referimos a él. No estoy diciendo, no le llamen Jesús. Digo, se entiende. Pero en este caso, Josué es el nombre en español más correcto, por así decirlo. Entonces, se me mostró al sumo sacerdote Josué, que sería un simbolismo de Jesús. Dice que estaba Josué, este Josué simbólico estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Sí? Entonces, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Entonces, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Aquí como una anotación extra, esta es la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice, yo el Señor rechazo tus acusaciones. ¿Sí? Entonces, es diferente traducción, te da otra idea un poquito ya más diferente, pero aquí es Dios, Jehová, diciendo, Jehová te reprenda, oh Satanás. Entonces, Jehová se ha escogido a Jerusalén, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. No es un tizón arrebatado de incendio, o sea, dando a entender que Josué lo que dice en el 3, dice, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces, delante del ángel y vestido así. ¿Sí? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, posando sus pies. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Nuevamente podemos pensar que el ángel estaba repitiendo lo que Dios dice y diciendo, así dice Jehová, o es el ángel diciendo, así dice Jehová, así digo yo. Bueno, pudiera ser más, me iría más a la primera, ¿no? Pero en este caso dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Sí? Nuevamente, ¿por qué dice que son varones simbólicos? Tú eres un sacerdote que se llama Josué, así como Josué, Yeshua, ¿sí? Es el sacerdote del orden de Melquisedec eterno. Entonces, no entraré en ese tema del Melquisedec y todo eso, pero él es el sacerdote eterno para Dios. ¿Sí? El intermediario entre Dios y nosotros por siempre y por toda la eternidad. Esta persona de carne y hueso, ¿sí? Se llama igual que él y ocupa su lugar, ocupa su puesto momentáneamente. Entonces es un varón simbólico, pero he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces ese renuevo, yo ya expliqué en otros videos quién es o a qué se refiere. Entonces ahí ya tenemos la relación de la interpretación de este pasaje, ¿no? Estábamos viendo una escena simbólica en donde estaba este personaje mal vestido, Josué, ¿sí? Frente al ángel de Jehová, ¿sí? Entonces Satanás lo estaba acusando, ¿sí? Hasatán es el adversario, el acusador, ¿sí? El diablo es acusación, entonces el acusador, el diablo, el adversario, ¿sí? Entonces lo estaba acusando, pero Dios lo hace cambiar de sus vestidos por vestidos de gala, ¿sí? Y dice, tú eres un varón simbólico, compórtate, vístete como tal, pero he aquí yo envío a mi siervo el renuevo. Yo voy a enviar no al simbólico, sino al real. En Judas 1, hago hincapié en este Judas 1, ¿por qué? Porque ¿qué le dice Jehová a Satanás? El Señor te reprenda. Y en Judas tenemos la historia de que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿sí? Disputando con él el cuerpo de Moisés, cuando muere Moisés nos está dando a entender que hubo un pleito, una batalla entre Miguel y Satanás.
por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Muy probablemente porque pudiera ser que la gente adoraría a Moisés porque era el profeta, etc. Entonces dice, contendieron por su cuerpo. Realmente es una teoría, no lo especifica aquí, pero sí dice que pelearon por el cuerpo. Pero Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, aquí pudiéramos pensar, el Señor te reprenda como Jesús te reprenda, el Señor Dios te reprenda, ¿sí? Porque aquí en este pasaje anterior estábamos viendo que dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, ¿sí? Entonces, Miguel está citando o está diciendo exactamente lo que Jehová dijo, le dijo a Satanás. Entonces, son de esos datos curiosos que pudieran ser que por la traducción se pierdan detalles, o pudiera ser que la traducción está completamente perfecta y simplemente estamos, digámoslo así, tenemos que analizar bien para saber entonces Miguel quién es, ¿no? Entonces, Zacarías 10:12, hay otros pasajes que voy a mencionar, o es un pasaje que voy a mencionar en diferentes traducciones. Dice, Zacarías 10:12 en Reina Valera dice, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre. Cuando yo lo leí así, dije, nuevamente, tengo una pluralidad aquí referente a Dios, porque dice Jehová, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, ¿sí? Suponiendo que no es Jehová hablando, ¿no? Yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, ¿sí? Entonces, ahora sí como que no queda muy claro, vamos a ver qué dice en otra versión, nueva versión internacional. Yo mismo los fortaleceré. Ahí tenemos claro que el que está hablando es Jehová. Yo mismo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre, ¿sí? Entonces ahí cambia la cosa. En nueva versión dice, bueno, la NBLA, dice, yo los fortaleceré en el Señor y en su nombre andarán, declara el Señor. Esta todavía es más confusa, más compleja, ¿sí? Pero entonces sí tenemos cierta pluralidad, porque sabemos ahora, en la nueva traducción viviente, y nueva versión internacional, ¿verdad? Que es Dios quien está hablando. Entonces, cuando dice, yo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre, ¿sí? Da a entender que es Dios el que está hablando. Entonces, Zacarías 12 dice, 12:8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, en el que ellos mismos fuere, y el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, ¿sí? Habrá un pleito, habrá un conflicto, pero el que fuere débil será como David, el rey David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran en contra de Jerusalén. Nuevamente haciendo un poquito de relación con el Apocalipsis, con el Armagedón, pero en este caso es que será, el que sea débil va a ser como David, y el que sea fuerte, va a ser como el ángel de Jehová, ¿sí? El príncipe de los ejércitos de Dios. Entonces, Malaquías 3 dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿sí? Entonces, este pasaje en Malaquías, nuevamente, muy curioso. Yo envío a mi mensajero, dice Dios. Mensajero, ángel, profeta. ¿Sí? Yo envío a esta persona, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, según la Reina Valera, tenemos la relación de que este pasaje en Malaquías está hablando de Juan el Bautista. Envío al mensajero, al profeta, el Juan el Bautista, que es el Elías que había de venir, ¿sí? Preparará el camino delante de mí. Pero súbitamente vendrá a su templo el Señor, ¿sí? Nuevamente, súbitamente, después de Juan el Bautista, e incluso contemporáneamente, ¿sí? ¿Quién vino? El Mesías, Jesucristo. Entonces, súbitamente vendrá a su templo, ¿sí? Aquí no está diciendo al templo de Dios, dice, a su templo vendrá el Señor.
a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Entonces, aquí está relacionando al que vendrá después de Juan el Bautista, el mensajero que vendría a preparar el camino. Súbitamente después de él vendrá a su templo el Señor, ¿sí?, a quien vosotros buscáis. A esta persona a la cual fue prometida desde Moisés, vendrá súbitamente después de este mensajero, ¿sí?, y el ángel del pacto, ¿sí?, a quien vosotros buscáis, aquí viene, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Dios diciendo, vendrá el mensajero que preparará el camino, pero después de él, súbitamente vendrá al que ustedes deben de estar esperando, ¿sí? El ángel del pacto, el Señor. Entonces, aquí en el pasaje de Hechos 12, 7 en adelante dice que Pedro estaba encerrado en la cárcel por predicar a Jesucristo, ¿no? Predicar que Cristo era el Mesías. Entonces estaba en la cárcel y se presentó un ángel del Señor, ¿sí? Aquí le dijo el ángel, cíñete, ata tus sandalias, prepárate y vámonos, ¿no? Entonces, saliendo lo seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Entonces, no sé, por algún motivo no lo tomaba como algo sobrenatural, ¿no? Quizá por la apariencia del ángel, ¿no? Y entonces, habiendo pasado las puertas, se fue, ¿sí? Salió de la cárcel. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Dice, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo judío. Dice, Hechos 27, porque esta noche, dice, me parece que es Pablo, dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, aquí dice, Hechos 27, esta noche ha estado el ángel de Dios a quien yo sirvo. ¿Quién lo dice? Pablo. Y en Romanos 1, que lo escribe Pablo, dice así, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, en Hechos 27, Pablo dice, ha estado conmigo el ángel de Dios a quien sirvo. Y en Romanos 1:9 dice, testigo me es Dios a quien sirvo. Podemos interpretarlo como que, bueno, Dios manda a su ángel, entonces, si tú sirves al ángel de Dios, estás sirviendo a Dios, ¿sí? O puedes estar interpretando como que el ángel de Dios es Dios, ¿sí? Entonces, yo sirvo al ángel de Dios, yo sirvo a Dios, como que son lo mismo, o yo sirvo al ángel de Dios, ¿sí? Y así sirvo a Dios. Entonces, Gálatas 4:14 dice, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ¿sí? Me han recibido, aquí podemos interpretar ángel como mensajero, simplemente dice, me han recibido, gracias por recibirme, me han recibido como a un mensajero de Dios, lo cual Él es, ¿sí? Él es un apóstol, es un mensajero de Dios, ¿sí? Me han recibido como si fuera Jesucristo, o podemos interpretarlo como me han recibido como a un ángel de Dios, como Jesucristo, que es un ángel de Dios. Ahora, no Jesucristo, digámoslo así, hay un pasaje que pondré quizá más adelante, es mayor que los ángeles, obviamente, porque Él es Dios, ¿sí? Pero por eso digo, ahí pudiéramos entender estas interpretaciones, algunas que podemos descartar a lo mejor un poquito más fácilmente, y otras que puedes decir, pudiera encajar esto dentro del mismo tema, ¿no? Pero bueno, lo dejo a su criterio. Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Porque en Isaías 60 dice, porque hay aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y a los reyes al resplandor de tu nacimiento.
¿sí? Entonces, este versículo en Efesios, que es el que leí primero, está citando el versículo de Isaías. Entonces, en Isaías dice, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y en Efesios 5 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Te amanecerá Jehová, dice uno, te alumbrará Cristo, dice el que está citando, ¿sí?, textualmente en teoría el pasaje de Isaías. Si el pasaje de Isaías lo está citando textual y dice, te amanecerá Jehová, o sea, te alumbrará, saldrá la mañana, ¿sí?, por la luz de Jehová, aquí en Efesios está diciendo, te alumbrará Cristo, ¿sí? Pero dices, ok, no, él está tergiversando los versículos, ¿sí? ¿Cómo puede poner a Cristo en el lugar de Dios? Bueno, porque aquí en Isaías 60 dice, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz, ¿sí? Nuevamente, amanecer, luz, a tu luz, y a los reyes al resplandor de tu nacimiento. Si Dios no tiene principio ni fin, ¿sí?, ¿cómo que a su nacimiento? Entonces, ¿quién es el Jehová del cual se está hablando en Isaías 60? ¿Sí? Te lo está diciendo Efesios 5. Te alumbrará Cristo. Te amanecerá Jehová, te alumbrará Cristo. ¿Sí? Esperamos el resplandor de su nacimiento. ¿Sí? Bueno, aquí queda profecía. Nosotros ya lo vimos, ¿no? Bueno, de esas curiosidades que te topas cuando intercambias los versículos. Hebreos 1 dice, aquí el pasaje que mencioné hace un momento. Hebreos 1, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí están hablando de Cristo y nos están dando a entender y nos están aclarando que Cristo es mucho mayor que cualquier ángel, ¿sí? Él es Dios, ¿sí? Él heredó mucho mayor o excelente nombre. ¿Por qué? Porque heredó el nombre de Dios. Su nombre está en él. El nombre de Dios está en Cristo, como ya lo habíamos dicho al principio del video, que dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿sí? ¿A cuál de los ángeles Dios le llamó hijo, digámoslo así, mi hijo tal cual? Ahí tengo yo la interpretación, y muchos no estarán de acuerdo, que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento son los ángeles, digámoslo así. No voy a entrar en ese tema, pero aquí está diciendo, a ningún ángel realmente llamó Dios hijo, ¿sí? Este es su hijo, ¿sí? Los otros pudieran haber sido, los hijos de Dios, plural, general, da igual. Pero aquí está diciendo que a ninguno realmente llamó hijo, más que a este, que sí es su hijo, el cual es Cristo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, o sea, ¿quién es el primogénito? Cristo, su primer hijo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles deben adorar a Cristo. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, hablando del trono y haciendo hincapié en el pasaje de, hey, es aquí donde está mi trono, donde posaré mis pies, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Sí? Ahí están diciendo en Hebreos que se están refiriendo a Cristo. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Sí? Cetro de equidad, el cetro es tu reino, el reino de Cristo. Pues ¿a cuál de los dos de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es nuevamente este versículo, lo voy a usar para otro resumen, donde varios versículos que citan exactamente esto y Cristo menciona exactamente este pasaje. Dice, pero aquí lo tomo como esto, nuevamente. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo hijo? Entonces este fue digámoslo así, todos los versículos que yo tengo acerca del ángel de Jehová y algunos datos curiosos que a lo mejor no eran sobre el ángel, pero pudiéramos tener cierta conclusión de que el ángel, realmente cada vez que se menciona que la gente tenía miedo
de haber visto a esta persona que se les apareció y decían, hemos visto a Dios cara a cara, nos dejan claro que el ángel es Dios, ¿sí? Pero a su vez no es Dios Padre, no es el Todopoderoso, porque vemos versículos en donde intercambian una conversación, intercambian información entre ellos, y el ángel o el varón o esta persona, este personaje, le pregunta cosas que él no sabe. Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿qué haremos aquí? ¿No? Entonces, sí, ciertamente son pasajes peculiares. No quiero dar una conclusión como tal, sino que ustedes analicen los versículos. Dejen comentarios si es necesario, si tienen algún comentario adicional. Y espero les haya servido de nuevo. Bendiciones y hasta la próxima.